Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Damián, pertenezco al equipo organizador del cuarto foro de cátedras y voy a ser el moderador de esta comisión titulada Logros y aporte de mis estudiantes. Comisión número 2. Para quienes no sepan, el foro de cátedras forma parte de la Semana Internacional de Diseño, que este año ofrece 2.000 contenidos y 160 comisiones en vivo completamente gratuitas, que se accede ingresando al sitio www.palermo.edu/semana. Nos van a acompañar a exponer en esta comisión las siguientes personas, las voy a nombrar en orden de exposición: Mariela Corinti, Gabriela Aparici, Ezequiel Bluestein, Horacio Casal, Cassandra Godio, Amparo Gómez Díaz, Paula Magnani, Florencia Noya, María Verónica Padula, Wendy Peñarreta, Jorge Luis Rivas, Jorge Rodríguez y Julia Jambitón. Les recuerdo que cada uno va a tener un tiempo de 7 minutos para exponer y que por favor sean respetuosos porque tenemos una comisión muy abundante. Solo debe tener la cámara y el micrófono abierto quien se encuentra hablando en ese momento. Por favor, respetar los tiempos de cada uno. Al final vamos a tener un espacio para preguntas a cargo del responsable del cierre, que en esta oportunidad será Mercedes Mazafra, académica de la Facultad de Diseño y Comunicación. Si no tienen preguntas, vamos a darle inicio oficial y el primer expositor va a ser Mariela Corinti. Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal, Mi Mariela? nombre es Buenos días. ¿Cómo te Yo va? voy a Buen día, muchísimas desactivar gracias. mi micrófono para no interrumpir el tuyo y voy a quitar la placa Perfecto, para que puedan verte mucho mejor. ¿Sí? gracias, muchísimas gracias. Bueno, les cuento un poco, voy a ser absolutamente respetuosa con el tiempo, así como les pedimos a nuestros alumnos en sus pitch de exámenes. La verdad es que hace mucho tiempo que, que estudio, perdón, mi materia, para ponerlos en autos, es planificación de campañas 1, y transitan un proyecto integrador bastante complejo, muy de mucha acción de trabajo, digamos, de un TP que inicia con un branding o un rebranding de marca y después una campaña de modelo tradicional. La verdad es que lo que yo quería exponer en este foro fue algo que yo intento indagar todo el tiempo como formadores de creativos, y es que sus procesos creativos en este caso han sido de un desarrollo áulico virtual tremendo. La verdad es que no solo nos sometimos nosotros a procesos creativos personales como docentes y como formadores, sino que lo hemos hecho de manera conjunta con ellos. En lo que a mí respecta, en mi materia, en el proceso eh, áulico virtual, en los contenidos, en el desarrollo de sus trabajos prácticos, en sus impedimentos y sus trascendencias en esos impedimentos que todos hemos tenido, desde lo técnico hasta lo procedimental, que en mi caso pueden ser como trabas en procesos creativos, digamos, en encontrarle el partido conceptual a la campaña, en encontrar la identidad del branding. Bueno, estoy absolutamente sorprendida y feliz del tremendo trabajo que hemos hecho entre
entre los alumnos y mis ayudantes, por supuesto, y yo. Fue para mí, creo que ni ellos, ni creo que ni mis alumnos deben haber podido cuantificar de qué manera ha sido esto tremendamente eh, transformador, casi diría yo, para abordar una segunda instancia de cuatrimestre. Con esto cierro, y es que lo que escribí en el resumen, en la presentación, tuvo que ver con esto, con la enorme capacidad que hemos tenido eh, gran parte de los docentes, pero particularmente en lo que a mí respecta, en el acompañamiento mutuo entre, entre ellos, nosotros y la universidad en las herramientas, ¿no? Nos encontramos en el medio de un tsunami y en lo que a mí respecta, he tenido el resultado de una de las mejores cursadas de mi haber como docente. Hace 21 años que doy clases y la verdad que este cuatrimestre ha sido de un resultado asombroso y muy, muy logrado entre ellos y nosotros. Gracias por escucharnos y auguro escuchar eh, todas las ponencias. Lamento haber sido la primera por tener portación de apellido, así que les agradezco muchísimo que me hayan permitido exponer mi humilde vivencia cuatrimestral. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Mariela, por la experiencia. Nuestro próximo expositor será Gabriela Aparici. Aguárdenme un segundito, así me conecto con la cámara, que estoy solo con el micrófono. Muy bien. Aprovecho este espacio para informarles que, llegado el caso de que se les esté por acabar el tiempo, voy a informar por chat que les queda su último minuto. Gabriela, ¿querés iniciar igual? Pongo la placa de fondo, no hay problema si no hay cámara. Sí, perdón, pero no puedo conectar. No Bueno, hay, voy no hay con... ningún problema. Dejo la Bueno, placa y silencio mi audio. bueno, gracias. Bueno, antes que nada quería agradecer este espacio, me parece sumamente valioso en el contexto en el que estamos, un espacio de enriquecimiento entre docentes, entre colegas. Y bueno, la experiencia que voy a comentar, digamos, creo que no es muy distinta del resto de los compañeros docentes. Tuvimos un cuatrimestre complicado. En mi caso, la materia que yo doy es montaje y edición 1, es el primer nivel que los alumnos ven de montaje cinematográfico. Y bueno, el proceso al principio fue complejo porque de una materia que tiene un contenido básicamente práctico, era difícil pensar cómo podía transmitir ese conocimiento a distancia. Pero bueno, dando vueltas a las planificaciones que tenía hechas de años anteriores y a los otros trabajos que fui haciendo a lo largo de mi experiencia en la universidad, logramos implementar un trabajo práctico integrador que fue enriqueciéndose con la participación de los alumnos, ¿sí? Normalmente ellos tenían que filmar, tenían que generar
un corto de género, de terror o suspenso, y les resultaba, digamos, algo conocido trabajar con material filmado o planificar un rodaje en función de ese material. Al no poder filmar, lo que les propuse, ya que el objetivo de nuestra materia es llegar al montaje, es trabajar con material de archivo, generar una pieza de terror o suspenso con material de archivo netamente. Y bueno, al principio vieron esto como un desafío enorme, los alumnos prácticamente no creían que podían llegar a concretarlo. Esta experiencia yo ya la había hecho en otra materia, en otro año, algo parecido, no exactamente esto, y había funcionado, entonces me pareció oportuno sumarla en esta materia. Bueno, primero lo que quiero destacar es el enorme trabajo de solidaridad de los alumnos. Tengo una comisión de 32 alumnos, se dividieron en varios grupos y tuvieron una actitud totalmente proactiva entre ellos. Sumaron, cada uno asumía un rol, pero se preocupaba porque el otro pudiera llegar a completarlo. Había como una interacción entre ellos permanente, desde cosas muy simples como, bueno, alguien va a exponer y tiene el micrófono prendido o apagado, o bueno, felicitarlos luego de una exposición, algo que en las clases presenciales no sucede tanto, sino que hay más silencio y no hay tanto interés en el aporte de los compañeros. En este caso fue al revés, había un interés permanente de los compañeros de que cada uno pudiera exponer correctamente, que saque lo mejor de cada uno. Eso me pareció muy interesante. Y después la división de trabajo interno que tuvieron entre ellos fue muy efectiva para el trabajo. O sea, lograron piezas, algunas mejores, otras no tanto, pero completaron la tarea todos, o completaron el trabajo todos sin problema, y lograron esto, ¿no? Como un nivel de interacción interna dentro de cada grupo que me sorprendió mucho. Fue algo como así inusitado comparado con otras épocas en otras cursadas. Me parece que ellos, en este caso, casi como que me enseñaron más a mí de cómo encarar la cursada a distancia, me daban sugerencias permanentemente, perdón, bueno, si había dificultades técnicas, entre todos las piloteábamos, había algunos que tenían problemas de comunicación con internet, otros que, bueno, que no podían comunicarse directamente, pero había un nivel de participación muy alto que me sorprendió, a diferencia de otros cuatrimestres, y un nivel de trabajo solidario entre ellos que, bueno, que vio su reflejo en los trabajos finales, ¿no? en los trabajos integradores. Así que mi experiencia es sumamente positiva. Eh, y bueno, me deja abierta la puerta a esto, ¿no? A explorar nuevas formas, no solo de trabajos integradores, sino nuevas formas de relación entre alumnos que enriquecen un montón el resultado final del aprendizaje. Bueno, básicamente eso quería comentar. No tuve mucho tiempo porque, bueno, justo hace poquito que me enteré que iba a participar, así que, bueno, quería comentar sobre la experiencia y, bueno, compartir con ustedes también. Así que gracias por el espacio. Bárbaro, Gabriela, gracias a vos. Gracias por tu Ujú, experiencia. El gracias. próximo expositor va a ser Ezequiel Blumstein. Bueno, buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal, Ezequiel? A ver, estoy compartiendo la Yo cámara. A ver, quito placa y silencio mi micrófono para que puedas exponer. me confirmás que se me ve bien, se me escucha. Todo perfecto. Perfecto, bueno, gracias Damián. Bueno, hola a todos, buenas tardes, buenos días. A esta hora uno nunca sabe muy bien qué decir. Mi nombre es Ezequiel Blumstein, soy docente en la facultad y en otras instituciones.
En este caso, en la Facultad de Diseño doy una materia que se llama Fotografía Editorial, que trabaja principalmente con estudiantes de diseño gráfico, pero bueno, también trabajamos con otro nombre, pero trabajamos también con estudiantes de fotografía, que bueno, son las dos disciplinas a las que me dedico. Voy a hacer algo que, bueno, no sé si se hizo hasta ahora, pero me voy a permitir un pequeño paréntesis y les quiero mostrar a través del celu, ustedes me dirán si más o menos se ven, les quiero mostrar 4 imágenes que fueron trabajos de 4 estudiantes distintos, obviamente de 4 proyectos integradores. Ahí veíamos la del señor haciendo ejercicios mientras la otra persona limpiaba, ahí vemos a una chica con cara de pocos amigos en el sillón, ahí vemos un cenicero lleno de colillas de cigarrillos, ahí vemos a un señor casi como estamos nosotros ahora, ensimismados en la pantalla de la notebook, ¿no? En una escena muy oscura, muy tétrica, incluso diríamos, ¿no? Entonces, si yo les preguntara ahora mismo cuál es el elemento común un poco que atraviesa estas fotos que vimos, yo creo que casi a coro responderíamos todos, la cuarentena, ¿no? O sea, es un poco ese elemento que atravesó no solo nuestra vida, sino también la producción de los proyectos de los estudiantes, ¿no? De hecho, el título de la ponencia es De la frustración al protagonismo, el impacto de la cuarentena en la producción de proyectos, y acentúo un poco la palabra impacto, porque creo que fue esto, ¿no? Fue como algo que de repente chocó no solo contra nuestra vida, sino, por supuesto, también en este caso con la vida de los estudiantes y con los proyectos que tuvieron que hacer. Explico brevemente el proyecto integrador que los estudiantes tienen que hacer en mi materia. Básicamente es un ensayo fotográfico, tema libre, destaco esto porque ahora voy a desarrollar un poquito ese punto, y en este caso, una vez implementado el ensayo, lo que tienen que hacer es presentarlo en formato fotolibro. Hoy no me voy a adentrar en ese punto, el año pasado hablé del fotolibro, en este caso me voy a centrar más en lo que tiene que ver con la elección del tema, ¿sí? Y empecé hablando de la frustración y por qué la frustración, ¿no? A ver, cualquiera que haya hecho un proyecto en algún momento sabe que elegir un tema, por eso acentuaba esta idea del tema libre, elegir un tema siempre es difícil en cualquier ámbito porque, bueno, uno siempre pone mucho de sí mismo, ¿no? En la elección de ese tema, y en este caso porque es un proyecto que además va a atravesar el cuatrimestre entero y, bueno, siempre implica una enorme responsabilidad, ¿no? Pero claro, ¿qué fue lo que pasó? Nos encontramos con que en la segunda semana presencial, de hecho creo que fue el último día que entré en un aula física, allá por principios de marzo, los alumnos tenían que presentar el tema, ¿no? Que era una consigna que les habíamos dado el primer día, y además fue un grupo extremadamente cumplidor, coincido con muchos de los que dijeron algunas de las profesoras que expusieron, realmente un grupo maravilloso, con un alto nivel de compromiso, con lo cual nos fuimos todos contentos a casa, básicamente habemos tema, si todos tenían el tema sobre el que querían trabajar, había que matizar, pero estaba. Bien. ¿Qué pasó a la tercera semana? Estamos hablando ya de mitad de marzo, un bollito con el 80% de los temas que habían elegido y a la basura, porque básicamente esos temas eran inviables, algunos en su totalidad, otros en parte, pero diría que el 100% de los temas que habían elegido debieron ser modificados por esta nueva realidad. Les pongo un ejemplo muy ilustrador. Tuve una alumna, Clara, una alumna del interior del país, de la provincia de La Pampa, que quería trabajar con el impacto que había provocado la ciudad de Buenos Aires en su vida. Primero me mandó un mail y me dijo, mirá, Ezequiel, voy a intentar hacerlo desde la ventana porque no puedo salir a la calle. Finalmente se fue a La Pampa, por supuesto, a pasar la cuarentena con su familia, con lo cual no había ni ventana, ni calle, ni ciudad, era imposible desarrollar, y creo que ese proyecto sirve un poco de muestra, ¿no? De lo que les pasó a la mayoría, con lo cual lógicamente se frustraron porque, bueno, les había costado arrancar, y una vez que arrancaron fue como volver a empezar. Sin embargo, un poco lo que fue pasando a medida que todos nos fuimos acoplando, ¿no? A esta nueva realidad es que los propios estudiantes empezaron a darse cuenta que por ahí eso, que en un principio era un impedimento, un gran impedimento, en un momento dado empezó a convertirse en una oportunidad. Yo creo que un poco la pregunta que empezó a flotar en el ambiente virtual era, ¿por qué no hablar de la cuarentena? Es decir, si la cuarentena está ahí, ¿por qué tenemos que esquivarla y no podemos incorporarla, ¿no? Entonces, de esa manera fue como, de alguna manera, la cuarentena empezó como el agua, ¿no? A invadir los proyectos, pero no en un sentido negativo, ¿no? Sino como que los propios estudiantes empezaron a darle
ese protagonismo un poco que la cuarentena, perdón, pedía un poco a gritos, ¿no? Es decir, estoy acá y los estudiantes empezaron a decir, ok, vamos a ver qué se puede hacer a través de la cuarentena. Le cito una frase de una alumna, la autora de la foto de los cigarrillos, del cenicero que veíamos antes, Belén, que para mí resumió casi en su totalidad lo que le pasó, no solo a ella, sino diría que a todos mis estudiantes de esta comisión y de las otras instituciones. Belén, en la memoria que entregan siempre con el proyecto, escribió, cito textualmente, la cuarentena no es el tema principal de mi ensayo, sino más bien la causante. Y para mí me pareció maravilloso, o sea, cómo logró resumir lo que les había pasado, que en definitiva, si lo interpretamos, es que los estudiantes no estaban hablando de la cuarentena, sino que estaban hablando de ellos a través de la cuarentena. Y me pareció que es un matiz muy distinto, es decir, Belén no quería hablar de la cuarentena, estaba hasta acá de la cuarentena, ella quería hablar de ella, pero habló a través de la cuarentena de lo que les estaba pasando. Solo como ejemplo, no me queda mucho, solo como ejemplo para ilustrar, les voy a citar algunos de los títulos de los proyectos, de estos ensayos que me entregaron. Por ejemplo, el de Belén, este proyecto se llamó Desintegración. El del señor mirando la pantalla, el proyecto se llamó Pozo. El de la chica en el sillón se llamó No es tristeza, haciendo alusión a la depresión. El del señor haciendo gimnasia se llamó Aséptico, y después nuestra querida alumna de La Pampa, Clara, hizo un proyecto maravilloso, uno de los mejores que me han entregado en todos estos años, que se llamó Confinamiento de una persona con resfrío. Y fue un proyecto hermosísimo, resuelto desde su lugar, ¿no? Entonces, un poco para ir ya cerrando, quería contar una anécdota que para mí fue muy enriquecedora desde el punto de vista docente, que fue el último día, cuando ya les habíamos dado las notas, hablo en plural porque, bueno, con Inés, que es mi asistente de cátedra, siempre les pedimos que nos hagan ellos una devolución, ¿no? Un pequeño comentario, un feedback como para saber qué les gustó, qué no, qué podemos mejorar. Y algo que nos agradecieron, y varios, fue, escuchen bien, que hayamos sido flexibles para dejarlos cambiar el tema. Y con Inés nos miramos virtualmente y después lo hablamos entre nosotros y dijimos, wow, porque esto es algo que nos parecía obvio, ¿cómo no les vamos a dejar cambiar de tema ante una situación tan radical? Y sin embargo, para los estudiantes no fue obvio. Es decir, ellos lo vieron como un valor agregado y como algo que era digno por lo menos de ser mencionado y agradecido. En definitiva, no dejar de lado el trabajo de acompañamiento que hacemos los docentes, el trabajo de contención, trabajos que son importantes más allá de lo académico, que creo que siempre están, pero quizás en estos últimos tiempos se están viendo potenciados y son necesarios también tenerlos en cuenta. Así que bueno, no sé cómo estuve de tiempo, pero muchas gracias por escucharme. Gracias a vos, Ezequiel, y gracias por tu experiencia y por compartir lo que fue tu cursada y el trabajo de tus alumnos. Gracias, Damián. Vamos a pasar ahora con nuestro próximo expositor, Horacio Casal. Horacio. Estoy, sin más ni audio. Muy bien. Sí. Se ve perfecto y te escucho muy bien. Voy a silenciar mi audio para no interferir con el tuyo. Ok. Bueno, primero básicamente buenos días a todos, gracias por el espacio. Mi nombre es Horacio Casal, soy doctor arquitecto a cargo de taller de proyecto en la Universidad de Río Negro. Este año hicimos una experiencia, o sea, si bien el tema que nos atraviesa es la virtualidad y un poco la realidad de la pandemia, la idea de lo que les quería contar tenía que ver con una implementación de los cambios que produjimos en la dinámica, básicamente. El título de la ponencia es Diseño Arquitectónico, Diseño, Dinámicas, Contextos y Participación en Concursos Internacionales como instancia de formación. Eso fue una cuestión que teníamos programada. Esto es tercer año, nivel 3 de una carrera de 5, acá en Río Negro.
y teníamos la intención de producir un cambio en la dinámica, materias proyectuales de arquitectura, o sea, la elaboración del proyecto arquitectónico. Nosotros implementamos el taller, y el taller viene implementado como esta idea de generar en el aula lo que sucede o sucedía en el taller del artesano, ¿no? Donde el aprendiz ve al artesano, replica la tarea del artesano y así va construyendo su propia formación. Así va avanzando, digamos, en su formación hasta convertirse él mismo en un artesano, ¿no? Los talleres de proyecto en arquitectura nosotros tratamos de divulgar esto, desde ahí arranca el sentido del taller, y el tema que nos planteábamos era si el estudiante, así como el aprendiz del artesano, nuestro aprendiz, o sea, nuestro estudiante, estaba creciendo, o sea, observando y replicando un actuar. Y entonces lo que hacíamos, lo que entendemos como autocrítica, en realidad no, o sea, en realidad no está haciéndolo de esa manera. ¿Por qué no? Porque básicamente debe hacerlo a partir de entender y de emular un actuar. Los estudiantes no nos ven haciendo arquitectura. Nosotros los acompañamos, escuchamos esas experiencias, intencionamos sus reflexiones, ayudamos a su reflexión, guiamos sus procesos, pero en realidad no trabajamos junto a ellos. Y entonces ahí entendíamos que la dinámica estaba un poco distorsionada y nos parecía interesante el nivel 3, después de 2 niveles de formación base, hacer esta experiencia. Elegimos 2 concursos, nos daban los tiempos pedagógicos dentro del cuatrimestre y apareció la pandemia. Y ahora sí, digamos, como en los otros casos, el tema de la virtual. Afortunadamente nuestra universidad tiene una plataforma Moodle, así que rápidamente tuvimos que hacer las adaptaciones y las implementaciones para poder seguir con la actividad. Pudimos generarlo con un enorme esfuerzo, como en el caso de los exponentes anteriores, no tanto los estudiantes, tanto los estudiantes como de los docentes, pero básicamente la experiencia pasaba por este cambio en la dinámica, ¿no? Esta intención de acercar el aula a la práctica profesional, a la realidad profesional que sucede en un atelier, en una oficina de arquitectura. Esto también generó de parte del docente un cambio en su rol, ¿no? O sea, el docente pasó de su rol docente al rol de project manager, y el profesor, en este caso yo, pasé del rol de profesor al rol de, por así decirlo, digamos, cabeza de estudio. Y entonces se generó a partir de la virtualidad y tratamos de adaptar las cosas. Tomamos un poco y lo cito a Pierre Levy: los sistemas de comunicación deberían ofrecer a los miembros de una comunidad los medios para coordinar sus interacciones en el mismo universo virtual de conocimientos. La cosa funcionó muy bien. Hicimos 2 instancias internas para ir reduciendo un poco las propuestas. Tratamos de incentivar lo que sucede en la práctica cotidiana de una oficina, o sea, de un estudio de arquitectura, donde se establecen los roles, se potencian las capacidades individuales. No todos deben ser buenos en todos, y entonces empezamos a poder entender que cada uno podía aportar desde su propia capacidad. Esto es una construcción súper interesante a nivel de grupo. Y digamos, como conclusión de esto, nosotros terminamos mandando, incluso, o sea, enviando en tiempo real 2 de las propuestas al concurso, con lo que significaba la presentación, con lo que significaba el respetar de los tiempos, con lo que significaba no poder modificar internamente en lo que era la asignatura, la materia específica, cuestiones de tiempos y demás. Y podríamos decir, y por eso era un poco la idea de compartirlo, que creemos que
llegamos a desdibujar el rol de estudiante y docente, ¿no? Pudimos trabajar en conjunto, pudimos aprender en conjunto, los chicos entendieron desde otro lugar la futura dinámica a la que se podrían encontrar, y bueno, y si bien habría muchas cosas para corregir como autocrítica, nos queda que fue una instancia más que interesante y claramente mantendremos la opción de seguir aplicándola. Así que bueno, no, nada más, era un poco esto, gracias. Muchas gracias, Horacio. La siguiente expositora será Cassandra Godio. Cassandra. Bien. Sí, ¿se me escucha? Se escucha y te veo perfecto. Voy a quitar la placa. Es todo tu espacio. Silencio el micrófono. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Cassandra Godio, soy docente de Taller de Fotografía 1. Este es mi primer año en la UPEA, si bien soy docente hace muchos años, me tocó ingresar en medio de todo este caos, porque justo cuando yo ingreso empieza la cuarentena, así que mi cursada fue 100% online. No llegué nunca a pisar un aula de la institución. Es una materia que me pasa un poco lo que le pasó a Gabriela Aparicio. Es muy práctica y me llevé muchas sorpresas, porque para los chicos también era la primera experiencia de cursada dentro de la universidad y dentro de la modalidad online. Fui haciendo como un sondeo de cuáles habían sido las experiencias. Chicos, muchos tenían algún curso de fotografía hecho, solo había un solo chico que no tenía nada, ninguna base, con lo cual está bien porque es una materia inicial, la idea es que puedan ingresar desde cero, pero bueno, toda esta cuestión de nivelación que a veces uno hace en el aula se dio de forma online de manera distinta. Lo que me pasó fue que tuve que, obviamente, repensar las cosas de cómo yo las hacía, de cómo uno las hace dentro del aula. Y una de las primeras cosas que me dijeron los chicos fue que lo que les pasaba era que su única conexión con el exterior era la tecnología. Entonces, bueno, ¿cómo podíamos utilizar esta herramienta de la tecnología? Ya fuese el mail, el WhatsApp, el Pronto, incluso las mismas cámaras, que son un aparato tecnológico, para lograr conectarnos. Cuando uno está en un aula, ya sea virtual o física, uno comparte un tiempo y un espacio presentes, ¿no? Y cuando uno sale de su casa, se sube a un medio de transporte, va solo con sus pensamientos, se va preparando en un punto para la clase, ya sea docente o alumno, llega a un espacio físico, se encuentra con otras personas y hay una conexión en el tema. Cuando uno está delante de una computadora es distinto, ¿no? Porque si bien no es lo que es una red social, que tal vez uno se conecta al Instagram, mira, scrollea, cierra, son como momentos intermitentes, esto es un espacio de tiempo más largo. Lo que yo me planteaba cuando inicié con esta modalidad online es lograr como la retención del alumno, ¿no? Lograr que ellos conecten realmente con el espacio virtual, con el aula virtual, sin estar ahí, presentes. Porque la mayoría, el 85% está con sus familias. Lograr desconectarse de su familia, conectarse con la computadora, meterse adentro del aula virtual y convertirla en una especie de aula física. Entonces, lo que yo pensé fueron varias cosas, que fue, primero, crear como una especie de red de tiempo-espacio. No fue solo las 3 horas que ellos estaban conectados, sino que pudiésemos eso, ampliarlo un poco lo que nos pasaba con la tecnología durante todo el día. Y lo logramos bastante, más allá de que conmigo solo se comunicaban por Pronto o por mail, entre ellos armaron un grupo de WhatsApp, fue iniciativa de una de las chicas, y se iban compartiendo fotos, se iban compartiendo
cosas que quedaban como, no sé, tal vez veíamos diafragma y tal vez una veía una foto y la ponía en como para pasar ejemplos que yo había dado, o yo les proponía un fotógrafo y lo iban buscando y se iban compartiendo cosas. Entonces se armó como una red mucho más amplia de conocimiento, apoyada en la tecnología, para reforzar un poco toda esta cuestión del aula física, aula virtual. Otra cosa que hacíamos en el principio de la clase, mientras esos 15 minutos antes que nos conectábamos, ¿no? No sé, tal vez hablábamos de fotografía analógica, que no era específicamente del contenido, de la materia, no sé dónde podían llevar a revelar cuando terminara la cuarentena, dónde podían ir a comprar rollos. Tal vez les preguntaba si habían visto alguna serie, me contaban y hablábamos de la luz, del color, entonces eso también después se trasladaba al espacio externo del aula. Y después, bueno, obviamente atravesamos problemas de conectividad, tuvimos que atravesar un montón de cosas. Había una alumna que había venido de Ecuador, que estaba muy esperanzada de venir a cruzar al espacio físico, conocer gente, tener a nuevos amigos, y se encontró aislada en un departamento de medio ambiente. Su tema, el proyecto integrador, trató sobre la depresión, que es un tema que ella ya traía de antes, pero bueno, lo tuvo que ahí hay que atravesar. Entonces fue también un gran proceso de contención en ese sentido, toda esta red externa además del aula virtual. Y después había otra alumna, por ejemplo, que vive en La Plata, en las afueras de La Plata, y no tenía internet en su casa, no le llegaba el servicio. Así que se subía a su auto y se iba a la puerta de una estación de servicio y pasaba las 3 horas de clase conectada adentro de su auto en la puerta de una estación de servicio. Y bueno, esos son méritos de ellos realmente, porque todos fueron muy comprometidos, se conectaron a todas las clases, cumplieron con todos los trabajos, entendieron que a veces rehacer no es un castigo, que rehacer es parte del progreso, de la construcción, sobre todo en la construcción de la imagen, complementada con lo que es la técnica. Y para cerrar, lo que fue interesante fue un alumno que les agradeció, se tomó el tiempo de agradecer, que fue justamente el que no tenía base, el que empezaba de cero, porque muchas veces se planteó qué iba a hacer con la cursada, porque él se sentía a veces como muy sobrepasado con toda esta situación del virtual, puedo estar ahí con su cámara para mostrarme, para que lo otro. Y bueno, se sintió muy contenido por el uso de la tecnología y el estar presente ahí de todos, tanto mío como de sus compañeros, para poder lograr cumplir con la cursada, llevarse los conocimientos con él y disfrutarla, sobre todo eso, disfrutarla y disfrutar de la calidad humana, que bueno, que con esto del aula virtual a veces se pierde un poco. Así que bueno, eso, fue positivo, me llevé muchas sorpresas y fue una linda cursada, una linda primera experiencia en la universidad, y me sentí muy contenida por la universidad también. Así que agradecerles a todos, gracias por escucharme, y bueno, espero escuchar a los demás. Que tengan un hermoso día. Gracias, Cassandra, por tu exposición y por compartir tus experiencias. Nuestra próxima expositora será Amparo Gómez Díaz. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Amparo. ¿Me oyen y me ven en buenas condiciones? Te escucho perfecto, no veo la cámara activada. Puede ser un tema de señal. Mientras tanto pongo la placa, pero vos inicia tu experiencia, no hay problema. Yo sí veo que se activa la imagen, ahí está la imagen activa. Ahí está la imagen, perfecto. Muchas gracias. Genial. Silencio mi micrófono y te dejo con tu exponencia. Mil gracias. Bueno, iniciamos con un mensaje: lograr espacios que transmitan sensibilidad, en donde el consumidor tenga una conexión inmediata y muy especial, es todo un arte y una responsabilidad. Lograr eso es encontrar precisamente la esencia del diseño interior. Mi nombre es Amparo Gómez, soy diseñadora de interiores y
trabajo como docente en la Corporación Educativa ITAE, en el programa de interiorismo y decoración de espacios en Santander, Colombia. ¿Por qué desarrollar un proyecto de aplicación es una experiencia significativa en el aprendizaje? Porque hay que enfrentar a los alumnos a una realidad, sobre todo una realidad en una sociedad globalizada, tecnológica, muy competitiva y en continua transformación. En este caso, este proyecto de restaurantes o experiencia de restaurantes en Santander lo generamos en 3 fases. Una primera fase en donde se generó una memoria interpretativa que afortunadamente logramos hacerla antes de iniciar la pandemia, en donde el alumno analizó su espacio real, su ubicación, su entorno y un contacto directo con el cliente, en donde logró encontrar sus necesidades, sus requerimientos y sus expectativas y sueños. Una segunda memoria argumentativa, en donde el alumno se apoya en la investigación, en las normativas, en todo lo que tiene que ver con referentes y parámetros ya existentes. Y una tercera fase de una memoria propositiva, en donde ya ejecuta un concepto, aportando mucho de su creatividad y sustentándolo con renders, mood board, planos, maqueta y por supuesto un presupuesto que le da solidez al proyecto. Esto se realizó de la mano de un grupo de docentes de un proyecto que integró varias asignaturas del programa y que buscaba básicamente aportar y supervisar al alumno en todo el proceso, pero desafiándolo a situaciones críticas y extremas, que le permitieron a los alumnos fortalecer su parte analítica, su creatividad, sus conocimientos esenciales en el hacer. Pero ante todo esa responsabilidad y ética que se debe tener con los clientes, con los consumidores finales de esos clientes, con sus proveedores y obviamente con sus colegas. En la exposición de hoy me acompañan 2 de mis alumnos que son coautores de la ponencia y que quiero que por favor le permitamos la entrada, con el permiso obviamente de ustedes, para que ellos nos cuenten directamente sus experiencias y logros. Ellos son Mayra Cepeda y Rudbel Rueda. Muchas gracias. Rudbel. Ambos se encuentran como presentadores, así que pueden activar su micrófono y... Rudbel Rueda, ¿nos escuchas? Creo que Rudbel no está escuchando. ¿Me escuchan? Mayra Cepeda, sí. Mayra Cepeda, si quieres iniciar tú mientras Rudbel soluciona su problema de sonido, muchas gracias. Voy a inhabilitar mi cámara para que Mayra pueda habilitar la suya. Muy bien, gracias. Listo, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Mayra Cepeda, soy arquitecta de profesión y alumna actualmente del programa de interiorismo y decoración de espacios en la Corporación Educativa ITAE. Como primera introducción, pues yo quería comentarle un poco acerca de la gastronomía en la ciudad de Bucaramanga. Es un mercado que actualmente ha evolucionado muy rápido, de una forma muy asombrosa, y pues eso nos ha llevado en este semestre de decoración de interiores a intervenir el tema de la experiencia gastronómica. Mi proyecto de investigación es un restaurante que se llama Paul Grill. Es un lugar pues muy joven en el mercado que ofrece comida experimental bajo un concepto de casa familiar. Como primer acercamiento a este objeto de estudio, se realizó una visita técnica al lugar junto con el dueño y la participación de algunos comensales del sitio, en la cual pues pude concluir que su intención por ofrecer un buen servicio de estadía lo llevó a convertir un restaurante en un lugar aburrido y sin un estilo definido. Esto generó que el propietario disminuyera sus ingresos y no estar a la altura de la competencia que cada vez se hacía más fuerte en la ciudad.
Para solucionar este inconveniente, se planteó desde los conceptos propios del diseño de interiores y la arquitectura, la intervención de sus espacios y ambientes a nivel espacial, funcional y estético. Para ellos se planteó, se diseñó una metodología de investigación que fue planteada en 3 fases, como dijo la propia Amparo. En la primera instancia fue un diagnóstico, la segunda un análisis y desarrollo, llegando a un producto final. ¿Qué tipo de intervenciones se realizó en este diseño? Intervenciones a nivel de mobiliario, de paisajismo de sus jardines interiores. A nivel estético se generó modificaciones de los espacios, se aprovechó al máximo la luz natural y los vientos, se hizo una propuesta de materiales y revestimientos, diseño de fachadas, y al final fue un producto final en temas de render, de un presupuesto. ¿Cuál fue la experiencia que pues, no, me generó en este diseño que se realizó junto con la profe Amparo y los profesores de la Corporación Educativa ITAE? Pues se concluyó que en la actualidad el diseño de interiores se ha convertido en una parte fundamental del bienestar de las personas a nivel emocional y psicológico. Muchas veces las personas no se dan cuenta de que su estado de ánimo va ligado a su entorno, al color, al mobiliario, al orden de las cosas. Esa es como la conclusión que pude sacar de mi proyecto. Muchas gracias. Bueno, intentamos nuevamente, Rubel, si nos puedes habilitar tu micrófono, no importa tu video. Ah, bueno, perfecto. ¿Me escuchan? Se te escucha y se te ve perfecto. Ok, buenas tardes, mi nombre es Rubel Rueda, soy estudiante de Interiorismo y Decoración de Espacios de la Corporación Educativa ITAE de la ciudad de Bucaramanga. La gastronomía en Colombia es un mercado que durante la última década ha evolucionado de una manera asombrosa. Por esta razón, el tener buena comida ya no garantiza que el público decida visitar un restaurante. Hoy las personas buscan vivir una experiencia gastronómica completa, y esto incluye el servicio, la música, la decoración del plato, la arquitectura y por supuesto el interiorismo del restaurante. Teniendo en cuenta esto, nos reunimos de manera presencial, alcanzamos a hacerlo con el propietario de la terminal y decidimos renovar la cara de este restaurante, y no solo como un ejercicio académico, sino para brindarle beneficios a la marca objeto del estudio. Se inició realizando una profunda investigación sobre tipos de restaurantes, historia de los restaurantes, análisis de elementos similares, estilos arquitectónicos, bases legales y normativa de la construcción, así como aspectos urbanísticos que la afectan. Ya que la marca proyecta en su imagen viajes y aventuras, se tomó a los diferentes aeropuertos del mundo como temática de diseño, para así lograr que los comensales realmente se sintieran como dentro de una terminal aérea cuando comen en la terminal. Por esto se usó elementos como pantallas de llegada y salida de vuelos, máquinas detectoras de metales, incluso se simuló el interior de una cabina de un avión. Por otra parte, el restaurante usa elementos retro en su publicidad, así que decidimos emplear el estilo arquitectónico Mid-Century Modern para remodelar el local. Este estilo fue usado en los años 60, década donde la aviación tuvo su mayor crecimiento. Se tuvo en cuenta hasta el más mínimo detalle, no se descuidaron los colores, las texturas, el mobiliario usado y por supuesto la normativa aplicable a los restaurantes. ¿Cuál fue el resultado? No solo una nota de trabajo del semestre, sino que también obtuvimos el diseño de un lugar donde los clientes, además de comer bien, pueden vivir la experiencia de estar en cualquier aeropuerto del mundo a punto de iniciar una de sus aventuras. Muchas gracias. Gracias al moderador y a todos los presentes por el espacio. Creo que lo más satisfactorio de esto es haber logrado que mis alumnos vivieran una experiencia real en sus espacios. Muchas gracias a todos. Buen día. Muchas gracias, Amparo, Rutbel y Mayra, por sus experiencias. La próxima expositora será Paula Magnani. Hola, ¿qué tal? Hola, Paula, buenas tardes. ¿Vas a activar la cámara? Sí, Bien, ahí me yo ven. silencio, se te ve perfecto, silencio mi micrófono. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Paula Magnani, soy docente de guión audiovisual 2. El cuatrimestre que pasó fue el segundo cuatrimestre que daba esa materia. El primer cuatrimestre que estuve en la facultad de guión audiovisual 3, y después ya arranqué con estos 2 cuatrimestres de guión audiovisual 2. Fue una experiencia, más allá de la experiencia virtual, fue una experiencia
novedosa porque, a diferencia del primer cuatrimestre, todos los alumnos eran de la misma carrera, de la licenciatura de Comunicación Audiovisual. Y eso fue muy, muy particular, muy provechoso, creo que fue una experiencia muy buena, porque todos manejaban un lenguaje común y criterios y muy unificados en relación a, bueno, lo que es los recursos con los cuales iban a trabajar a la hora de escribir un guión audiovisual. Y eso fue muy bueno. Y también la experiencia virtual fue muy buena. Yo esperaba, quizás, por la experiencia de estar puertas adentro, que la situación de la pandemia invada mucho más las temáticas y lo que ellos decidían contar. Y me encontré con alumnos que trajeron propuestas para su trabajo integrador sorprendentes, en donde exploraron un montón de géneros distintos, trabajaron la comedia, trabajaron el terror, trabajaron propuestas de cine clase B, propuestas para infancias, trabajaron un caso que para mí fue muy interesante también, fue un caso en donde trabajaron la transposición de una novela a un guión cinematográfico. Y bueno, cada uno hizo como su experiencia con su género particular, y también lo que me sorprendió mucho fueron las temáticas. Cada uno eligió temáticas que tenían que ver con cuestiones autobiográficas, que tenían que ver con temas que los inquietaban, con gustos, con intereses, mucha variedad y muy buen nivel de exploración en sus trabajos. La verdad, eso me sorprendió mucho, y creo que pudimos trabajar, utilizar las herramientas del Blackboard y la virtualidad de una manera muy provechosa. Yo incorporé devoluciones escritas muchas más, porque yo también, por no tener que trasladarme y por disponer de más tiempo en mi vida cotidiana, podía como hacer devoluciones muy extensas por escrito, aparte de las que teníamos durante la clase, y la posibilidad de ver las clases también que se grababan, que era un pedido que me hacían siempre, de poder revisar las devoluciones, hizo que podamos profundizar muchísimo en los trabajos. La verdad que creo que eso fue muy bueno para el desarrollo de sus trabajos integradores, y también ellos, en su actitud comunicativa durante la clase, la plataforma les permitía poder compartirse referencias. Cada uno estaba muy entusiasmado con el género y la estética que quería manejar en su proyecto, y se compartían entre ellos links, material, durante la clase, para referenciar sus trabajos, que estaban, bueno, muchas veces basados en gustos, en productos que consumían, películas, series, libros. Entonces, también la cuestión del Blackboard permitía poder intercambiar esos materiales entre ellos. Y bueno, también apareció, digamos, el tema de la pandemia, pero con mucha creatividad, que eso también fue lindo. Hubo una de las alumnas que imaginó como una nueva normalidad en un género que ella llamaba post-pandemia, una nueva normalidad posible, y trabajó con esa idea de un futuro cercano. Fue muy interesante también ese trabajo. Ciencia ficción, un montón de materiales interesantes. Y bueno, y en el caso particular de este alumno, perfecto,
En el caso particular de este alumno que decidió trabajar con la transposición de la novela al guión audiovisual, eso tenía un montón de dificultades porque nosotros trabajábamos con un acontecimiento único y fue un proceso muy bueno en el que él se fue dando cuenta cuáles eran las licencias que se podía tomar como autor y cómo poder ser fiel a ese material que tanto lo cautivaba y tanto lo entusiasmaba para realizar el pasaje al lenguaje audiovisual. Y bueno, y así, la verdad que, bueno, fue una experiencia distinta, pero muy enriquecedora para mí y para ellos en cada uno de sus trabajos. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Gracias a vos, Paula, por compartir tus experiencias. Nuestra próxima expositora va a ser Florencia Noya. Bueno, buenos días. ¿Se me ve? ¿Se me escucha? Se ve y se escucha perfecto, Florencia. Voy a silenciar mi micrófono. Genial. Bueno, muy bien. Mi nombre es Florencia Noya. Soy docente de la materia Eventos 1 y Taller de Comunicación. Voy a empezar con una breve reflexión, si me permiten, en base a todo lo que estuve escuchando. Y creo que todos nosotros, ¿no?, como docentes, somos de alguna manera afortunados, ya que nos encontramos dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación y nuestros alumnos, justamente por estar dentro de esta industria, creo que tienen esta capacidad, ¿no?, como de poder expresarse cada uno con distintas herramientas, ¿no? Estaba escuchando la fotografía, la escritura, la arquitectura, el diseño, yo con el área de los eventos, y creo que nos ayuda, porque estoy escuchando tan buenas experiencias justamente por parte de los estudiantes, que digamos, aquí estamos como basados en escucharlos a ellos y en la experiencia que tuvimos con ellos, que la verdad creo que somos afortunados. Me encanta en lo personal que también esté pasando esto. Bueno, yo marqué algunos puntos que quería compartir con ustedes, y es que soy docente de la UPE hace varios años, pero tengo el gran desafío de tener que recibir a los chicos de primer año, ¿no? Digamos, con todo lo que esto implica, con todas sus expectativas y también con todo el desconcierto por lo nuevo, ¿no? Con empezar una carrera, ir a cursar, conocer una universidad, conocer a los compañeros, a las distintas docentes que les van a tocar. Y todo eso, por lo menos en primer año, no le sucedió, porque nosotros no pudimos encontrarnos en el aula. Entonces, lo que yo digo que nos pasó es que cambiamos las miradas por las voces, porque empezamos directamente online y mi materia arranca a las 8 de la mañana, era muy difícil que prendan las cámaras. Así que fue un intercambio de voces que empezamos ahí a conocer, y muy de a poquito se empezaron a animar a prender alguna que otra cámara. Bien. ¿Qué pasó con las expectativas y con este desconcierto por lo nuevo? Se le agregó además la incertidumbre. La incertidumbre porque ellos no sabían cómo iba a ser para hacer un evento en esta situación de pandemia. Entonces, hice también lo que un profesor por ahí escuché, y traje a la cuarentena y traje a la pandemia, porque era vital, porque la industria de los eventos estaba totalmente frenada, con lo cual no había otra. O sea, la pandemia formó parte de la industria en la realidad, como trabajo de campo, entonces la tuve que poner sí o sí en esta cuestión áulica y de proyecto que ellos iban a hacer.
Bien, ¿cómo afronté todo eso, expectativa, incertidumbre, desconocimiento y todo eso que ellos traían? Con mucha motivación y con mucha información. Con lo cual, lo que hice fue contarles desde la semana 2, fue decirles, el proyecto integrador tiene que ver con hacer un evento y ustedes van a hacer el evento. O sea, les propuse hacer un viaje al evento, directo. La propuesta fue hacer un evento con lo que se llama evento llave en mano, o sea que ellos iban a pasar las 5 etapas que tiene este evento, pero que lo iban a entregar, ¿sí?, a un cliente el día anterior a la ejecución. Y que el cliente lo iba a hacer en el momento que esta pandemia lo dejara hacer. Pero que el evento tenía que estar absolutamente realizado, hecho, diseñado, con creatividad, con un presupuesto, con presentación de proveedores y hasta con la comunicación totalmente resuelta. Explico esto porque en primer año los eventos solo quedaban en papel, digamos. A partir de eventos 2, 3 y 4, la propuesta fue sí de hacer eventos virtuales y se hicieron cosas maravillosas. Pero eventos 1, no, fue decisión de la universidad, no, quedarnos como esto, como evento llave en mano. Bien, las clases estuvieron muy pautadas, muy organizadas, con hora y media de teórica y otra hora y media dándoles un espacio para que ellos se expresaran. Empezaron de a poquito a tomar confianza en ellos, eso fue como lo más importante. Pasaron de armar grupos de trabajo a equipos de trabajo, quiero decir que esto fue lo que más tuve que trabajar, ¿sí?, que conformaran realmente equipos, donde cada uno hiciera lo que mejor supiera hacer. En mi cátedra yo tengo alumnos de eventos, de publicidad, de diseño, de periodismo, con lo cual, bueno, cada uno pudo expresar y pudo hacer con lo que más se sentía cómodo, y la verdad es que hicieron y transitaron todo este cuatrimestre con algunos más y otros con su menos, ¿no? Siempre se planteó, o sea, a ver, todos los miedos y todos los desafíos tuvieron la oportunidad de ser conversados. A mí eso me pareció interesante, ¿sí? O sea, nunca hubo un no, nunca hubo de mi parte un no, sino repiénsenlo, por favor, de otra forma. Entonces, eso también dio lugar a la equivocación, ¿sí? Y aprendimos de las equivocaciones, aprendimos de lo que estaba pasando en el contexto, que fue, profe, los salones de eventos están cerrados, no me pueden dar un presupuesto. Profe, ¿cómo podemos hacer? Entonces, estuvo absolutamente empañado, digamos, con la realidad. Bien, quiero destacar 3 aportes que mis estudiantes hicieron. Quiero decir que el compromiso fue mayor, que tuvieron que vencer miedos e incertidumbres y que también ellos encontraron unidades del mercado y fortalezas propias, porque tuvieron que encontrarse a variables que en una cursada normal dentro del aula no se hubieran presentado. Así que la verdad que yo los celebro, desafío a los próximos estudiantes a seguir así, porque el crecimiento es increíble, por ellos y por lo menos para mí. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Florencia. Nuestra próxima expositora será Wendy Peñarreta. Hola, Hola Wendy, ¿cómo estás? ¿Vas a utilizar la cámara? estoy encendiendo la cámara. ¿Ahí me ven? Todavía no. Ahora se ve. Bien. Voy a silenciar mi micrófono y voy a pasar por chat el orden de los próximos expositores mientras vos inicias tu charla. ¿Sí? Gracias. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Wendy Peñarreta, soy docente del Tecnológico Sudamericano de Ecuador, de la ciudad de Guayaquil. Mi profesión es diseñadora de interiores y doy clases en la carrera de diseño de interiores. Hoy les voy a compartir mi experiencia
como docente en la materia de expresión digital 2, en la cual, bueno, yo he entrado algunas veces, pero de forma muy particular con el tema de la pandemia. Es la primera vez que la doy de forma virtual. Y en mi caso tuvimos la semana, tuvimos 2 clases de forma presencial, en el cual me permitió socializar con mis estudiantes todas eran mujeres. Entonces, lo que hice fue, como ya había prácticamente como la disposición, ya teníamos conocimiento de que algo de confinamiento puede pasar, entonces lo que hice fue el tema de la interfaz y el uso de las herramientas. La primera semana que estuvimos de forma presencial, y de ahí pasamos a la forma virtual. Particularmente, cuando se dio esta noticia, 2 estudiantes se acercaron y me preguntaron cómo vamos a hacer con el tema de materia, porque es una materia muy práctica, en el cual ellos ven el programa de SketchUp y también luego para renderizar con el BIR. Y una materia en la cual se necesita de mucha disciplina, constancia. Bueno, mi respuesta a mis estudiantes fue que tenía que hacer un replanteamiento de algunas cosas y por tal tuve que hacer algunos reajustes. Con ellas, yo ya había, justo con el mismo grupo, yo había trabajado expresión digital 1. A mí lo que se me facilitó fue que relativamente yo había trabajado expresión digital 1 con ellas mismas y habíamos utilizado el Classroom. Subíamos los trabajos, los talleres que hacíamos en clase, los trabajos que se enviaba a casa para reforzar. Entonces, teníamos esa plataforma y comenzamos a utilizar esa plataforma. Yo comencé a trabajar con el Meet. En un inicio, hasta adaptarnos y todo, bueno, en la primera clase se hizo un poco complicado, pero en la segunda clase ya lo que hice fue compartir pantalla, compartíamos pantalla, pero solo compartía en un inicio, compartía pantalla. Luego me preguntaba si ellas realmente estaban aprendiendo de esta forma, y lo que hice fue analizar el proceso, analizar las clases, me enviaban los trabajos y veía falencias. Entonces lo que hice fue estructurar un poco, porque en la presencial en el aula lo que hacía era, claro, se proyecta, ellas trabajan desde en el laboratorio y yo lo que hacía era hacer el recorrido, ir viendo los trabajos, cómo iba el proceso. Acá no tenía esa facilidad, entonces lo que hicimos fue hacer pausas, ¿no? Se daba la indicación del proceso de la clase, si estaban dibujando una habitación o lo que sea, hacía pausas en las cuales iban con pantalla, pero eso nos generaba el tema de la revisión y del proceso, sobre todo para garantizar que ellas estuvieran aprendiendo efectivamente, lo que me generó, me restaba un poco de tiempo. Lo que hice fue optimizar recursos, es decir, utilizar, ya cuando avanzamos un poco más en el proceso, por ejemplo, el tema de texturas, yo ya les enviaba un blog de texturas, adelantaba un poco de trabajo. Ellas trabajaron con clases sincrónicas y con clases con horas asincrónicas como tal, en la cual nos extendíamos un poco más porque tuve dificultad con 2 estudiantes que no pudieron instalar el programa. Entonces, mi sugerencia, y vimos los medios de que trabajen con una versión online, que también, como son programas que relativamente tienen ciertas características, no tenían un buen computador, entonces teníamos que hacer ciertas pausas. En algunas ocasiones, en 2 ocasiones, me tocó convocarlas en otro horario para ya finiquitar el tema del programa, y a la final todas pudieron instalarlo, pudimos trabajar de forma. ¿Qué fue lo que hicimos para presentación de la materia? Presentamos un portafolio con todos los trabajos que ellas realizaron, con los mejores trabajos, para que relativamente vean eso desde el inicio. Ahora, la parte importante fue de
como ya hubo una migración a la parte virtual, nosotros ya fuimos encontrando, tuvimos, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de texturas, el tema de la parte estética, y también trabajamos la parte funcional dentro de las propuestas, porque siempre recalcado en clases que nosotros trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces estábamos trabajando en proyectos habitacionales, enseñándoles cómo manejar estas herramientas que les va a permitir a los estudiantes, les permite de pronto visualizar mejor sus ideas. Ya en un 3D el cliente pues se da la facilidad de que es más visible la propuesta, inclusive al momento de explicarla como tal, pero relativamente me fue bien con mis estudiantes. Como les digo, utilicé muchos recursos de apoyo, y ya tenía mis bloques ya estructurados, a diferencia de cuando le había dado la misma materia la había anteriormente, y ahora obtuve mejores resultados. Cabe destacar también que el grupo de estudiantes fueron muy constantes, mucha disciplina, claro, tuvieron más horas de trabajo por el mismo tema de que hacíamos pausas para la revisión, para que ellas compartan pantalla, y ahí yo iba visualizando ciertos errores, y esa fue la única forma que yo pude corregir ciertas cosas o ciertas estas, y al final quedamos el portafolio para que ellas puedan presentarlo, ya sea para prácticas profesionales o para el trabajo. Ese fue como el objetivo, ¿no? Que ellas tengan una herramienta de lo que ellas ya están, de lo que están haciendo, de lo que están trabajando, de lo que pueden hacer, de esas habilidades que tienen que obtener dentro de su formación profesional. No sé si ya estoy con el tiempo. El tiempo cumplido, si querés hacer un cierre muy breve, te doy el espacio. Ya, nada, a través de estos programas lo que buscábamos era trabajar proyectos de interiorismo en los cuales se pueda generar dentro de esas propuestas ciertas emociones, sentimientos, que las estudiantes puedan reflejar dentro de las propuestas que estaban trabajando. Ya eran estudiantes de un año en la carrera, año y medio, entonces fue mucho más sencillo en ese sentido. Bárbaro, Wendy, te agradezco tu experiencia y tu exposición. Gracias. Nuestro próximo expositor será Jorge Luis Rivas Zurita. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Qué tal, Jorge? Se escucha perfecto. ¿Vas a activar tu cámara o pongo Sí, la estoy placa? activándola en este momento. Muy Sí, bien. ya la estoy activando. Se Vale, ve perfecto. Voy a silenciar mi micrófono y te doy tu espacio. vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos desde Colombia, desde Bogotá. Mi nombre es Jorge Luis Rivas Zurita, soy comunicador social periodista con maestría en comunicación corporativa. Y a propósito de este tema, mi experiencia como docente, pero específicamente en esta ponencia, en este espacio, para comentarles un poco lo que ha sido nuestra experiencia con estudiantes, el aporte propiamente que han hecho, que han dejado ellos en esa asignatura, comunicación corporativa, en la Universidad Minuto de Dios en Colombia, específicamente en Bogotá. La carrera se llama Comunicación Gráfica, y pues en esa asignatura el principal aporte que hicimos, que estamos haciendo desde hace un año, es exactamente transformar lo que es una cátedra tradicional, una forma de educación tradicional, presencial, aunque en ese momento, pues por el tema de la pandemia, se ha estado realizando de forma virtual, pero lo que hemos hecho es transformar que desde la teoría hemos partido hacia la práctica. Es algo que ciertamente lo hacen diferentes asignaturas, diferentes universidades, pero la principal novedad que reviste en esta experiencia que les cuento es que los estudiantes son de comunicación gráfica, no propiamente de comunicación social, y ellos diseñaron toda una estrategia de comunicación interna
para sus mismos estudiantes. Evidentemente esto fue un proceso que fue supervisado por mi persona como docente del área y aprobado por la universidad. Y les puedo comentar que tras haber hecho una serie de pautas metodológicas específicas propias del diseño de una estrategia de comunicación, como delimitación del público objetivo, como el estudio de sus preferencias informativas, todo lo que tiene que ver con la tipificación del tipo de la estrategia, lo que es la planeación, la planificación de los medios y los recursos a emplear. Cada una de estas actividades, una vez que fueron realizadas por los mismos estudiantes, pues emprendieron toda una estructura de comunicaciones. Y allí reviste, como les decía, la principal novedad, puesto que es un ejercicio que comúnmente es hecho por comunicadores sociales, pero en este caso fue hecho por comunicadores gráficos. Además de esto, ¿qué fue también uno de los aportes importantes de los estudiantes? Que en la universidad, como muchas, tiene un departamento de comunicaciones, pero este ejercicio se convirtió en una suerte de in-house, en una suerte de agencia de comunicaciones internas dentro del programa, fortaleciendo de esta forma las actividades, complementando incluso las actividades que hace el Departamento de Comunicaciones de la universidad. Incluso entrevista que le hacíamos al coordinador de comunicaciones de la universidad, nos comentaba que el ejercicio este ejercicio se está visualizando cada vez más a nivel interno, incluso también a nivel externo, pero ya está siendo reconocido por la universidad como un enfoque pedagógico innovador, como un enfoque, una propuesta diferente en la que los estudiantes migran de la teoría a la práctica real. Bien, además de eso, también les pudiera comentar que la universidad o que el programa Comunicación Gráfica ha logrado, a través de sus estudiantes con este ejercicio, ha logrado ya generar una cultura en los mismos estudiantes de recibir información oportuna, específica en cuanto a las diferentes actividades que ocurren. Y es algo para nosotros ha sido muy satisfactorio, puesto que los estudiantes de este proyecto, que específicamente son los del último semestre de la carrera, quienes encabezan este proyecto, ya se han convertido en unos comunicadores por excelencia, en unos comunicadores de cierta forma oficial, porque ya son dentro del mismo programa como una fuente de información constante. Entonces los estudiantes cuando quieren conocer algo, se remiten a los canales que fueron creados, a los perfiles en las redes sociales que fueron creadas. ¿Sí? Es decir, ya se generó esta cultura de recibir información. Además, también hicimos un estudio de imagen corporativa asociado a la gestión de comunicaciones para hablar justamente cuál ha sido la respuesta de los mismos públicos objetivos respecto a este ejercicio, y ha sido también una respuesta muy positiva por cuanto los estudiantes, el público objetivo en este caso, recordando que es una estrategia de comunicación interna, hay autores que definen incluso que los estudiantes pueden concebirse como públicos internos, otros como públicos intermedios, pero ciertamente en este caso, en este proyecto, los definimos como público interno. La imagen ha sido muy positiva, los estudiantes se han sentido muy tomados en cuenta, se han sentido incluso vinculados al proyecto por cuanto ellos en muchas ocasiones han sido entrevistados, han sido incorporados a las actividades de comunicación. Además de eso, hemos personalizado lo que ha sido la experiencia de muchos estudiantes en temas como práctica profesional, en internacionalización, incluso la misma experiencia exitosa al realizar trabajos de diseño gráfico, de ilustración, de fotografía en diferentes actividades. Tenemos una muestra, una actividad final que hacemos al cierre de cada semestre que se llama Grafospectiva. Esto es una muestra de productos gráficos que hacen los estudiantes, y allí también el equipo de comunicaciones ha tenido un importante papel, y es visibilizar cada una de esas actividades que realizan los estudiantes, profesores. Además de esto, construyeron una página web para poder mostrar todos estos trabajos, y eso también se ha convertido en una suerte o ha complementado la cultura que hay a lo interno de la organización a favor de recibir esta información y a favor de gestionar procesos. Desde el punto de vista virtual, ya para finalizar, también comentarles que otro aporte que los estudiantes generaron, y esto fue en medio a raíz de todo este tema de la pandemia, ha sido que a través de la creación de un blog, de una página web,
pudimos no solamente materializar los mejores trabajos de los estudiantes, sino que también constituimos un espacio de encuentro entre ellos, los estudiantes y la comunidad académica en general, para convertir lo que ha sido la experiencia en una forma de exhibirla a todos los públicos, en una forma de mostrar el talento de ellos y de demostrar sobre todo toda esa experiencia de comunicaciones convertida ya en una realidad. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vos, Jorge, por compartir tu experiencia y tu ponencia. Nuestro próximo expositor será Jorge Rodríguez. Bueno, ¿estoy al aire? Sí. Jorge, se te escucha y se te ve perfecto. Yo silencio mi micrófono para que puedas hablar. Muchas gracias. Buenos días. Miren, yo soy profesor de comercialización. Tengo 39 años de docente, los últimos 19 años en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Esta experiencia en todos mis años de docente nunca había vivido. Realmente fue un tsunami, fue algo tremendo el cambio y la velocidad de cambio que tuvimos que afrontar en tan corto plazo. Sin duda, la facultad nos ha posibilitado de unas herramientas y un soporte técnico y de enseñanza y de capacitación sobre el manejo de estas herramientas de Blackboard para que podamos afrontar la situación. Como Florencia también doy clases a alumnos de primer año y considero darle un punto especial a esto porque cada vez que el estudiante termina un ciclo y empieza otro, es como que hay una renovación, ¿no es cierto?, para seguir aceptando consignas y seguir trabajando, investigando de una manera mucho más, digamos, adulta. Pero ¿qué pasa? Justamente este cambio tan grande y encima, primer año, un trabajo titánico. Fue 3 veces más la búsqueda de determinados contenidos, ¿no?, para poner en cada clase, preparar la clase de otra manera, de forma virtual. Y ustedes saben de que lo que se busca en Internet no siempre es válido, ni siempre sirve. Cualquier persona puede subir cualquier cosa en Internet. Entonces hay que colarlo, hay que saber elegir, hay que saber manifestar lo que nos sirve y lo que no sirve, ¿no? Diferenciar la paja y del trigo. Entonces, bueno, damos las clases tenían que desarrollar un proyecto integrador, que es la concepción de un elemento de un artículo determinado para generar después la venta del mismo y el objetivo principal dentro de mi materia, ganar dinero. En la forma presencial es muy importante el uso de estudio de campo en los shopping, que para mí es como un laboratorio. Y los hago hacer muchos ejercicios de marketing en esos sitios. Y esta vez no se pudo hacer. Y muchos de los alumnos trajeron también la pandemia a esos artículos, a esos negocios que desarrollaron el proyecto integrador, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera fuimos llevándolo lo mejor posible con éxito. Pero lo que quiero diferenciar, ¿no es cierto?, es volver a rescatar cuanto antes las clases presenciales. Las clases presenciales tienen una identidad que no lo podemos dejar de lado. Es algo que está, digamos, es la esencia de la antropología de la educación. Si nosotros podemos citar un poquito o acordarnos de Pichon Rivière y su cono invertido, ¿no es cierto?, el esquema conceptual referencial operativo, podemos decir, sí, en esta época de clases virtuales había pertinencia, había compromiso con la tarea, sin duda, pero pertenencia, o sea, lo que es
el compromiso a los demás miembros del grupo se aflojaba bastante, no era algo que existiera. El grupo no figuraba como una identidad de grupo, sino como separado. El grupo lo formaba la hora determinada de ejecución del aula virtual. Y muchos, como también decía Florencia y también decía Cassandra, no están identificados porque no les andaba la cámara, porque no tienen elementos que puedan realizar este tipo de operaciones, porque tienen que prestar y a la misma hora tienen un hermano o tienen alguien en la casa que lo necesita para trabajar. Entonces les hacía falta el producto, digamos, hard para poder desarrollar la clase y llevar la clase. Nos llevó realmente a una situación muy complicada y hay que valorar esto, hay que valorar lo que cada uno de los alumnos integra, ¿no es cierto?, como individuo al grupo y que nos aporta un todo como grupo, ¿no? Su esencia étnica, su esencia cultural, de dónde viene. Yo el primer día de clase me presento y quiero que cada uno de mis alumnos se presenten conmigo y que me expliquen cuál es su contexto, su medio de vida, y eso es lo que nos enriquece a todos. El lenguaje no corporal del alumno es muy importante. Si yo no lo veo, no me doy cuenta si está aburrido, si está chateando con sus amigos o con su novia o novio. Entonces hay cosas que nosotros que estamos acostumbrados como docentes a mirar y darnos cuenta de una situación solamente mirando, en este momento no lo sentimos. Por favor, hagamos lo posible para volver nuevamente a las clases presenciales cuanto antes, cuanto antes. Fíjense, por ejemplo, citando otro autor, como era Joe Luz y Harry Ingham, los inventores de la ventana de Johari, teníamos un soporte que era lo obvio, otro lo ciego, lo oculto y lo inconsciente. Lo inconsciente no lo podemos manejar, pero lo obvio, ¿no es cierto?, en la forma virtual se ha reducido muchísimo. ¿Por qué? Porque no tenemos ese feedback de la identidad de cada uno de los alumnos. Entonces aumentó la parte ciega y la parte oculta, ¿no es cierto?, relación de grupo. Por eso es que hay elementos que a lo mejor los que están acostumbrados a darlo virtualmente lo pueden manejar mejor que nosotros que recién nos iniciamos, ¿no?, dentro de la misma herramienta. Pero hay que fijarse justamente esto. Yo tuve alumnos en el transcurso de mis 39 años de docente que cambió la formalidad, cambió la manera del feedback entre profesor y alumno, desde luego, hace muchos años. Y decir el primer día de clase, por ejemplo, su identidad sexual o digamos que tenía que venir que tenía 2 horas de viaje, esas cosas no fluyen dentro del grupo. Y realmente nos enriquece muchísimo. Porque traen la humanidad y eso es lo que falta. Bueno, nada más, les agradezco este espacio y haber podido hacer manifiesta esta reflexión que realmente tenía muchas ganas de decirla. Muchas gracias. Gracias a vos, Jorge, por tu exposición y por contar tu experiencia como docente. Nuestra última expositora será Julia Jambitón. Hola, ¿se me ve bien ahí? ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Se ve y se escucha perfecto. Buenísimo. Yo voy a silenciar mi micrófono para no interrumpir el tuyo. Gracias. Bueno, hola a todos, mi nombre es Julia Jambitón, soy docente de Diseño de Indumentaria 2, que es el primer año de la cursada de Diseño de Indumentaria, la carrera. Y la realidad es que cuando comenzó, tuve las 2 primeras clases presenciales,
con lo cual estuvo bueno para poder reconocer caras que después en la virtualidad por ahí se ven un poco difusas o por problemas técnicos de repente no podemos tener ese tipo de contacto. Pero la realidad es que al atravesar este cambio hacia lo que es online, tenía mucho temor junto con mi equipo de que nuestra materia, que es casi la totalidad de la misma práctica, hubiese diferentes inconvenientes que íbamos a tener que atravesar, y si bien teníamos la predisposición para hacerlo, habían algunas cosas que nos excedían, como tal vez conseguir ciertos materiales. El final de mi materia es un desfile, con lo cual ya sabíamos que el final, o tal vez la última actividad, la troncal del ejercicio final, digamos, iba a ser dificultosa. Pero lo tomamos como un desafío y una oportunidad para poder profundizar en ciertos aspectos del programa que nos gustaba, que nos interesaba también atravesar y desarrollar un poco más, y que todo este contexto nos dio un poco ese marco para poder hacerlo. Por ejemplo, somos una cátedra que los pilares de la misma son particularmente tratar de corrernos de los cánones de belleza y estéticos hegemónicos, y a la vez planteamos una base sustentable en cuanto a la creación, hasta desde la parte del diseño, o sea, desde el principio, hasta su confección, o sea, los materiales con los que elaboramos y todo lo que eso encarna. Por lo que fue muy interesante cómo se fue dando el vínculo con nuestros alumnos, que si bien sabíamos que íbamos a perder este contacto que agradecemos mucho cuando tenemos la posibilidad de tener clases presenciales, que es la de mostrar el trabajo de los alumnos y que ellos puedan verlo y percibirlo. Hay mucho de tocar, hay mucho de lo visual, hay mucho de lo humano en el ámbito del diseño, ustedes ya lo saben, y eso teníamos como un poco el temor de perderlo, que era una parte muy, muy interesante de nuestra cursada. Pero la realidad es que se amplió muchísimo el sentido de comunidad, el sentido de ayuda, el sentido colaborativo a nivel grupal, en el que, por ejemplo, para realizar los prototipos de este desfile, que no ocurrió, pero que lo transformamos en otra cosa que también fue muy interesante, tuvieron que convocar a sus amigos, familia, vecinos, allegados, digamos, gente cercana, que podían tener contacto, aunque sea a través de un globo o algún tipo de aplicación que pudiera traer materiales. Les solicitamos que juntaran camisas blancas y prendas de denim, prendas de jean, para poder transformar, o sea, las tenían que desarmar y volver a armar los prototipos que luego fueron los prototipos finales de no desfile, en este caso. Entonces se empezó como a realmente fomentar esto de lo que es la sostenibilidad, la comunidad. También trabajamos con intervenciones dentro de los textiles, con elementos que ellos tenían acceso, porque al principio existen esos alumnos que siempre están como un poco resistentes a la flexibilidad del programa. En este caso fue una flexibilidad que era imposible de detener, porque si no, no íbamos a poder seguir adelante con la cursada. Y empezamos a trabajar con tintes naturales, desde cáscaras de remolacha, naranjas, cúrcuma, elementos que podían encontrar en sus casas, en sus cocinas. Alenté a que no destruyeran ningún tipo de sábana, acolchado, edredón, cortina. Entonces, de repente al ir al supermercado empezamos a encontrar elementos que estaban buenos para elaborar desde lo textil, sean trapos de piso, trapos tipo bailarina. Habían un montón de elementos que podíamos tomar para trabajar, y la verdad es que esos recursos hicieron que la cursada también tuviera algo humano desde lo virtual, que nos vinculó muchísimo a los docentes con los alumnos y viceversa, y fue muy muy grato el resultado, fue muy ameno la cursada. Si bien tuvimos los inconvenientes que por ahí tuvieron todos de si no nos funcionaba bien el wifi y de repente por ahí no todos podíamos tener la cámara prendida, audio, bueno, cositas que se fueron puliendo a lo largo del cuatrimestre, pero en la totalidad estoy muy, muy contenta con este nuevo formato de clases y me alienta a seguir este siguiente cuatrimestre de esta forma. Bueno, gracias por escucharme. Gracias a vos, Juli,
por compartir lo que fue tu experiencia y cómo trabajaron durante el cuatrimestre. Vamos a iniciar ahora lo que es el cierre de la comisión, que va a estar a cargo de Mercedes Mazafra, académica de la facultad, que va a tomar los ejes principales de lo que fue esta comisión. Mercedes. Hola, ¿qué tal? Estoy tratando de conectar mi cámara. Muy bien. Silencio ¿Se mi me ve? micrófono para no intervenir con el tuyo. Se ve perfecto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias por sus exposiciones realmente muy interesantes y con muchos matices. Obviamente todo este año atravesado por esta situación que nos tocó vivir, que nos toca vivir todavía, que nos llevó a tener que tomar muchas decisiones, ¿sí? Yo digo, a barajar y de nuevo, ¿no? De alguna manera, en relación al dictado de nuestras clases. Por lo que estuve escuchando, creo que hay dos grandes espacios donde podemos iniciar algún tipo de reflexión o debate. Uno que tiene que ver con el rol del docente, ¿no? Que salió ahí a ponerle el pecho a las balas y que con el soporte tecnológico necesario, que bueno, como lo escuchamos en casi todos los casos, herramientas que las mismas universidades fueron proveyendo, algunas ya empezaron, en el caso de nosotros en la Universidad de Palermo, a generar estos espacios virtuales a través de materias y en otras facultades carreras enteras, ¿no? Virtuales. Tuvimos que despertar nuestra creatividad, ¿sí? A la hora de encarar una nueva modalidad de trabajo, ¿no? Por eso dije eso de barajar y dar de nuevo. Entonces, por ese lado, del lado del docente, rescato tres o cuatro cuestiones que me parecieron interesantes, que se dieron en las exposiciones. Una que tiene que ver con la exploración de nuevas maneras de relacionarnos con los estudiantes, con menos dificultades. Por acá salió el tema de la presencialidad, el profesor Rodríguez, que lo trajo a colación. No todos nos enfocamos en lo virtual, pero bueno, dejamos de lado la presencialidad como un espacio en el cual también nos movemos muy cómodos, porque es el espacio donde naturalmente estamos acostumbrados y en que nos hemos formado nosotros también, ¿sí? En esta exploración de estos nuevos espacios virtuales, encarar y explorar nuevas formas de relación, que no está agotado, ¿no? Sino que constantemente debemos, explorar estas nuevas formas. Otra, también para la relación no solamente entre nosotros y los estudiantes, sino los estudiantes entre sí, ¿no? Para crear espacios colaborativos, ¿no? Que nos ayuden a tener buenos resultados. Por otro lado, también los cambios en las dinámicas, que si bien es algo que, bueno, muchos de ustedes expusieron, dinámicas que en lo presencial ya se venían dando, como esas dinámicas también las podemos llevar al campo de lo virtual, en relación a lo que es la experiencia de llevar al estudiante a meterse antes de recibirse en el ámbito profesional, ¿sí? Por ahí un par de experiencias a partir de la relación con clientes reales, con clientes internos o con las presentaciones en concursos, tal lo expuso uno de nuestros colegas hoy. De tal manera que nuestros estudiantes puedan vivir experiencias, ¿no? Experiencias reales, a pesar de estar en este medio, ¿no? En la actualidad.
poder trasladar eso al campo en el cual nos estamos moviendo hoy en día. Y por otro lado, y dado que nuestra comisión se llama Logros y Aportes de nuestros estudiantes o de mis estudiantes, creo que hubo alguien por ahí que habló de que, y en todo se vislumbró que el estudiante tomó con mucho compromiso esta nueva forma, este cambio también, más allá de los temores y los miedos, ¿sí? Y las incertidumbres, ¿sí? Del qué podía pasar, lo asumieron con compromiso y también con creatividad, ¿no? Que nos ayudaron nosotros también, de alguna manera, a llevar adelante nuestra práctica docente de una manera, no sé si más fácil, pero por lo menos un poco más llevadera, ¿sí? Después me quedé pensando mucho en la penúltima exposición del profesor Rodríguez cuando trajo a colación el tema de la presencialidad, ¿no? Y yo me pregunto, y les pregunto, ¿qué les parece? ¿Cómo va a ser el regreso a esa presencialidad? ¿Sí? Se dice en todos los ámbitos, ¿seremos los mismos después de esto? ¿Sí? ¿O algo habrá cambiado? No sé si alguien quiere agregar algo más, alguna reflexión, ¿sí? O algo de lo que yo dije, que quiera sumar algo más, los escucho. Mercedes, sí. Quería avisarles que Carlos Caram está en la sala y que quería darles un mensaje a los expositores cuando terminen estos últimos 2 minutos de debate. Perfecto, perfecto. Sí, escuché que alguien quería, Jorge. Sí, ¿cómo está? Creo que estabas por ahí, sí. Yo creo que... Bien, gracias. Nos vimos ayer. Sí, así es, gracias. Yo creo que en este momento, a propósito de ese último tema que usted mencionaba, de cómo será ese regresar a las clases, yo creo que el reto que tenemos, no solamente desde el ámbito académico, sino desde el ámbito humano, como seres humanos, en todo el mundo en este momento, al volver a la presencialidad, no solamente en las aulas, sino en la vida diaria, el primer reto, usted lo decía, creo que es valorar un poco más la vida, valorarnos un poco más como seres humanos y reconocer que hay muchos aspectos que tenemos a nuestro alrededor que son valiosísimos y que esta pandemia creo que uno de los principales mensajes, aprendizajes que nos está dejando es eso, es valorar más aquellas cosas que en este momento no podemos disfrutar, aquellas personas a las que no podemos disfrutar, aquellas experiencias a las que no podemos disfrutar de manera presencial y muchas veces nos toca por la vía virtual, pero que cuando regresemos, Dios mediante, a ese plano, a esa presencialidad, yo creo que sin duda alguna la satisfacción va a ser muy grande por cuanto ya, ojalá hayamos aprendido muchísimo de esto que esta situación nos está enseñando. Desde el ámbito académico creo que también, sin duda alguna, nosotros los profesores y los estudiantes estamos llamados a transformarnos, a replantearnos y a hacer cosas que antes no hicimos y que ahora, cuando regresemos, sí podremos hacer, no desperdiciar ninguna oportunidad ni desperdiciar el tiempo. Creo que ahora todo va a ser mucho más valioso. Bueno, muchas gracias, Jorge. ¿Alguien más que quiera compartirnos su reflexión? ¿O alguna pregunta que tengan para alguno de los expositores? Si no, le damos la palabra a Carlos Caram. ¿No? Bueno, Carlos. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Gracias por tu cierre, por tu participación, por tu reflexión. Estuvo buenísimo cómo resumiste todos los ejes que se trataron, quedó clarísimo. Así que muchas gracias. Y de nada. Hay una pregunta. A ver. A ver. Me fui. Podemos decir que una vez que volvamos a la presencialidad, las herramientas que incorporamos a la virtualidad se quedarán. Sí, yo justamente quería hablar de eso.
¿no? Que estamos, primero agradecerles a los docentes nuestros y a los externos todo lo que hicieron para que las clases se continúen. Es un gran esfuerzo de los estudiantes, como es esta comisión, bueno, de los docentes, y sobre todo, no solamente para dar clases, que eso es lo que ya sabíamos, sino para intentar no deshumanizar el vínculo. Todos acá contaron un montón de experiencias, un montón de estrategias, un montón de situaciones que llevaron a que no se deshumanice el vínculo pedagógico. Eso es importantísimo. Y creo que, Guillermo, con tu pregunta, a mí me parece que reconocimos que hay un vínculo afectivo pedagógico que tenemos que sostener, que a veces en la presencialidad lo desestimábamos, y eso me parece que sí va a quedar. Por otro lado, nuestra mirada flexible sobre la práctica docente y el empeño por sostener al aula como construcción social del conocimiento, ¿no? Eso es un factor común en todos los relatos. Y también quería hablar de lo nuestro, de cómo pudimos reconocer la fortaleza del modelo ciclo de asignatura que nosotros pusimos en marcha el año pasado, que vino justo, es un ciclo de asignatura basado en el proyecto integrador, con una administración de tiempos de evaluación, de tiempos de presentación, de articular la planificación y la programación desde el mismo proyecto. Y eso nos salvó de no tener que preguntarnos un montón de cosas de la educación tradicional que otros se preguntaban, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hago para que no se copie un examen? Nosotros ya hacía rato que habíamos desestimado el uso del examen como instrumento de evaluación, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros nos preguntábamos no cómo adaptar lo tradicional a lo virtual, sino cómo lo virtual es una oportunidad para consolidar nuevas prácticas en las que creemos para que se produzcan procesos facilitadores de aprendizaje, que eso es nuestra función acá. Bueno, gracias a todos por participar, gracias a los nuestros, a los externos, gracias a Mercedes por el cierre, y gracias a Damián, a Hernán y a Yelén, que es la que organizó todo esto y son parte de mi equipo, y los invito a la próxima comisión, que empieza en un rato, a las 2, que es planificación de la práctica pedagógica, y bueno, de mi parte, muchas gracias para todos. Fueron muy amables. Gracias.